Desde Mérida, Yucatán, y estamos conectados también en Facebook por nuestra red desde Mérida, Yucatán hasta Bronzeville en Radio Everest. Un saludo, querido Javi, y estamos a las órdenes. Un saludo a todos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo para poder compartir. Así que la verdad, nos da mucho gusto que puedas estar haciéndolo, ¿verdad? Y pastor, traemos, el tiempo pasa rápido, vuela rápido el tiempo, así que te voy a dar lugar para que puedas compartirnos este tema. No, mira, estamos tocando este tema sobre la adopción y la verdad que es un tema bastante interesante. Cuando uno va a conocer así es. Sí, bueno, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús empezamos. Mira, nosotros hablamos de diferente manera en cuanto a la adopción, pero hoy vamos a tratar el tema de adopción espiritual. Estamos en vivo desde Mérida, Yucatán hasta Bronzeville, Texas. Y un saludo a todos los radioescuchas y la gente que va a conectarse por internet a diferentes partes del mundo. Mira, existe un concepto de lo que es la adopción. La adopción, como seguramente ya lo han estado tratando, es el acto de recibir a una persona de manera legal. Esto se hace tomando bajo su cargo las responsabilidades de manutención, educación y formación. De la misma manera, todos los derechos y obligaciones, como si fuera un hijo, y todos los beneficios. Pero aquí generalmente se trata el tema físico, la persona en la mente, la persona que se adopta, tanto en el cuerpo como los principios, ¿verdad? Sí, generalmente la adopción tiene varias implicaciones. Civilmente tomas todos los derechos sobre la persona y las obligaciones, o sea, la manutención, el derecho del niño a tener educación, el derecho a tener amor, el derecho a tener un lugar donde vivir y el lugar y también el derecho a ser felices. Que el niño tenga privilegios. Ahora, pero hay un tema, se trata el cuerpo, se trata el alma en cuanto a la formación, pero no se trata el tema espiritual. Mira, dentro del tema espiritual somos adoptados de parte de Dios como hijos de Dios, como hijos creyendo en Jesucristo. Pero también hay otra parte muy importante, cuando se adopta como padre a un hijo, pero el hijo tiene un espíritu propio. Estamos hablando de espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. Cuando hablamos de espíritu con mayúscula, dice la palabra que somos adoptados, hijos de Dios. Y cuando hablamos con minúscula, es que como padres adoptamos nosotros a un hijo, pero no hacemos la adopción en el espíritu, en la carne, porque le damos de comer. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. La palabra de Dios nos dice que herencia de Dios son los hijos habidos en la juventud, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Ahora, ¿qué dice aquí? Lo más importante dice, herencia de Dios son los hijos. Ahora, cuando Dios manda un hijo, lo manda con una tarjeta que dice para fulanito de tal. Para el papá, para el padre fulano de tal, o sea, para el varón fulano de tal. Entonces, espiritualmente, el espíritu del niño sabe que le pertenece a una persona en especial. Eso se llama paternidad. Entonces, cuando ese niño es rechazado, es abandonado, o es huérfano, ese niño no cambia espiritualmente de ser la herencia de Dios para un padre en específico. Entonces, su espíritu siempre va a saber que le pertenece a un varón en especial. Ahora, cuando ese niño queda huérfano o es adoptado o alguien lo toma bajo su custodia, se tiene que hacer lo que se llama una adopción espiritual, o sea, se tiene que hacer el cambio de propietario, por decirlo así. El cambio de propiedad espiritual. Exactamente. Mira, nosotros estamos acostumbrados a ver los conceptos de adopción. ¿Por qué se adopta? Bueno, en primer lugar tenemos por afinidad familiar, cuando se muere el papá, cuando la mamá o el papá se van a Estados Unidos, cuando mueren algunos de ellos o quedan huérfanos. Entonces un familiar los adopta
como por muerte o por abandono, muerte de los padres o abandono de los padres. A veces son los abuelos, los tíos. Eso en la Biblia se llama levirato. Bueno, esto vamos a hablar ahorita. Ahora, otra cosa por lo que se adopta físicamente es por esterilidad. También por misericordia se adopta a veces un niño que lo vemos abandonado y tenemos misericordia. Hay algo que se llama romanticismo, porque muchas veces la gente dice, ay, ¿para qué tengo hijos si hay muchos niños abandonados? Entonces, ¿para qué traer más hijos al mundo? Mejor adopto uno. Ahora, por riesgo del embarazo, muchas veces hay embarazos de alto riesgo. Hay mujeres que no pueden tener hijos, o sea, que son, su cuerpo es frágil y no acepta el poder llevar una vida adentro. Hay madres que no pueden retener ahora sí que la matriz al bebé. O tienen diabetes, sería un embarazo en alto riesgo. Entonces, hay algunas mujeres que porque se me va a deformar el cuerpo, me van a salir estrías, se me va a hacer una panzota, ¿verdad? Y bueno, otros por compañía o soledad, otros por servidumbre y esclavitud. Otros por competitividad, o sea, ay, esa señora tiene 3 hijos, ay, yo no tengo ni uno, pues aunque sea que tenga uno adoptado, ¿verdad? Sí, también hay por compatibilidad de órganos. Fíjate, esto es algo terrible. Muchas veces la gente sabe que se tiene que tener un riñón, entonces adopta un hijo que sepa que es compatible y el hijo le pasa el riñón, le quitan el riñón, les de cuenta que está sembrando algo, ¿verdad? Como que tiene de refacción, ¿no? Ahí a la persona. También es por pederastía y esta es una de las cosas más terribles que hay. Yo recuerdo que nosotros vivimos el terremoto en la Ciudad de México de 85. Quedaron muchísimos niños huérfanos, quisimos adoptar a uno, pero empezaron a darnos en adopción al principio con mucha facilidad. Pero después se dieron cuenta que muchísima gente los quería para o comerciar o para hacer pederastía con ellos. Sí, entonces, o para esclavitud. Detuvieron las adopciones y muchos niños por causa de esto se quedaron sin padres que realmente les podían haber ayudado. Ahora hay también para venta, o sea, un niño tiene un costo comercial dentro del mercado negro. Y también hay lo que se llama vientres abrogados, ¿verdad? Esto es una cosa, ese es un tema muy amplio que nos gustaría tratar aparte, porque el vientre abrogado, es decir, un vientre alquilado para tener un hijo de otra persona. Y eso también puede ser por muchas razones, pero aquí la adopción espiritual se trataría de otra forma. Mira, en abril de 2010 salió una legislación en la República Mexicana, creo que el 10 de abril de 2010 o el 20, no recuerdo la fecha exacta, donde se dio como tolerancia el que las madres tuviesen hijos para tener una bendición económica. O sea que las usaban como fábrica de niños. Bueno, ahora, ¿cuándo se adopta? ¿Qué se hace? Dentro del cuerpo se alimenta, se viste, se le da una habitación. Cuando es en el alma, se educa, se forma el carácter, se dirige una formación mental. Pero nunca se piensa en el espíritu. Es muy importante. En hebreo no existe la palabra adopción. Por eso hablaba acerca de que en la Biblia se conoce como levirato. Cuando una mujer quedaba viuda o cuando un niño quedaba huérfano, entonces se hacía la ley del levirato. El pariente más próximo es el que tenía derecho a cubrir, a dar la patria, o sea, la tomar muchas veces, niño, comprar todo, a la mujer compraban la heredad, ¿verdad? Que el varón había tenido y la compraban con toda la gente, ¿verdad? No era una forma de esclavitud, pero sí era una forma de tener acceso o derecho a estos niños y a esta gente. Ahora, en el Nuevo Testamento ya se habla de otra manera. Pablo habla ya acerca de la adopción. En Juan 1:11 tenemos ahí que dice: a lo suyo vino, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La Iglesia Católica, y últimamente en declaraciones del Papa, él dijo que todos eran hijos de Dios. Dice, todos somos hijos de Dios. Creas o no creas en Dios, eres hijo de Dios. No importa si tienes preferencias sexuales, no importa si si eres ateo, no importa si tienes otra religión, eres hijo de Dios. O sea, no importa si él dice que no importa si vas en contra de lo que el mismo Dios dice. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, a todos los que le recibieron, la única manera de ser hechos hijos de Dios, y aquí quiero volver a remarcar esto, hay adopción espiritual por parte de Dios en mayúscula, y hay adopción espiritual por parte de los padres. Cuando un padre adopta al hijo, tiene que ser espiritual, de espíritu a espíritu. Y cuando es adopción de parte de Dios, que es lo que estamos tratando ahorita, es la adopción espiritual. Y es una diferencia. Ahora, de acuerdo a lo que estabas diciendo ahorita, comentabas que el Papa decía que todos éramos hijos de Dios. No. La diferencia es una palabra. Todos somos creación de Dios. Correcto. No somos hijos de Dios. Es solamente hijo de Dios aquel que le llama Padre. Dice, a todos los que creen en su nombre. Cuando una persona hace la declaración de que yo creo en Jesucristo, entonces en ese momento pasa a ser hijo de Dios. No es el hecho de que seas bueno, no es el hecho de que tengas una imagen, que te cuelgues el molcajete, que tengas a tu virgencita. Esto no se hace, o a tu santito. Esto no te hace hijo de Dios. A los que creen en su nombre, a los que hacen su voluntad, a estos se les hace que tener la facultad, la prioridad, la gran bendición de ser hechos hijos de Dios. O sea que lo que tienes que declarar es con tu boca. Ajá. Que eres hijo de Dios. Exacto. Pablo nos habla en la Biblia, nos habla muy ampliamente por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo, pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Te acuerdas? Hay una canción que dice, Dios nos ha escogido. Nos ha escogido. Su familia nos adoptó. En su familia nos adoptó. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Al querer, y esto la gente no lo alcanza a entender. Si tú vas y le preguntas a la gente que si cree en Dios, te va a decir que sí, pero realmente creer y hacer la voluntad de Dios son dos cosas diferentes. El diablo cree en esto. Ahora, ahí mismo la palabra de Dios en Juan capítulo 1, después del versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hijo de la sangre. Existen tres tipos de hijos. Tú llegaste, querido Javi, el radio escucha, los que estén participando de esta enseñanza. Nosotros llegamos a la tierra de una de estas tres maneras: como hijos de la sangre, como hijos de la carne o como hijos de voluntad de varón. Vamos a explicar un poco esto. Sí, vamos a explicar. ¿Qué es un hijo de la sangre? Pues el hijo que es engendrado en el matrimonio. Un matrimonio ya bien avenido, en un matrimonio establecido. Entonces se llama hijo de la sangre, porque es muy diferente el hijo de voluntad. El hijo de voluntad es el que dice, yo quiero un hijo con quien sea, pero quiero un hijo. Mira, muchas veces nosotros hemos puesto un ejemplo. Había una hermana que estaba estudiando y que dijo, yo quiero tener un hijo, sea como sea. Lo primero que voy a hacer, voy a estudiar. Después de estudiar, me voy a recibir, me voy a graduar. Voy a conseguir un trabajo. Voy a conseguir un trabajo, voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, voy a comprar un perrito y voy a tener un hijo. No importa si esté casada. No importa si tengo marido o no. Ella dijo esto. Al tiempo,
un día el hijo logró todas esas cosas. Logró y su hijo le da catarrito. Se enferma, entonces eran las 5 de la mañana y quiere sacarlo para llevarlo al doctor, para que lo revisen. Y entonces abre la puerta de la cochera y el perrito estaba adentro de la cochera. Entonces a la hora que sale, el niño estaba ahí en la silla que le ponen en la parte de atrás. Arranca el carro, abre la puerta y machuca y mata al perro. Deja el carro a la mitad de la calle por el sonido del perro, que no se da cuenta, y deja el carro a la mitad. Pasa un carro, chocan con el carro que dejó a media carretera, no tenía luces ni flashes prendidos, y en ese momento tiene un accidente grave su hijo. El perro lo tiene muerto. Y entonces en su desesperación, el hijo grave se va al hospital, no tenía seguro, lleva al hijo al seguro médico gratuito, tiene que atenderlo, no hay la economía para pagar un seguro médico de gastos mayores, entonces tiene que atender al hijo. El hijo en esta situación dilata 3 meses en recuperarse. La mamá pierde el trabajo, pierde el carro porque dejó de pagarlo, pierde el perro y pierde la casa. Tuvo que vender, tuvo que traspasarla porque la estaba pagando. Entonces, esto es una tragedia, ¿no? A veces la gente, todo por ser un hijo de voluntad de varón. Ahora, el hijo de la sangre, como decía mi esposa, es el hijo deseado, el hijo que oraron. Yo muchas veces les pregunto, hermanos, ¿ustedes oraron para tener el hijo? ¿Le lo pidieron a Dios? Y me dice, ay, pastor, sí oramos, pero pues para que no llegara, para que no le atináramos. Ya ve las prisas, ¿verdad? Y bueno, pues ya llegó el niño. Y después hay otro tipo de hijos que es el hijo de la carne. El hijo de la carne es aquel que en medio de una noche loca, una noche de copas, no importa si están casados, se conocen, la vi, me vio, me gustó, le gusté y resulta que se embaraza, ¿no? Y a veces el hombre reconoce, a veces dice con cuántos estuviste, y esto crea un problema muy fuerte en cuanto a los hijos de la carne. Ahora, tenemos que entender una cosa, Dios es el único que puede dar la vida, porque ahí mucha gente pregunta, bueno, pero si Dios es el que da vida, entonces también mi hijo es una bendición. Lo que pasa es que hay decretos que se cumplen, que Dios ha establecido. Por ejemplo, estableció el día y la noche, y siempre, pase lo que pase, hay día y noche. Estableció que cuando un hombre y una mujer se unen, puede haber y puede tener como resultado la procreación de una vida, pero también estableció que para procrear esta vida tiene que haber un matrimonio. El problema es que muchos no se casan y sin embargo sí tienen relaciones, y esa relación por decreto de Dios puede tener como resultado el dar a luz un hijo. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque el destino de cada uno de estos niños es diferente de acuerdo a la forma que fue engendrado. Acordémonos que la historia de uno no empieza en la tierra, empieza en el cielo, en los lugares celestiales, como dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Cristo Jesús. Ahora, ahí empezó nuestra existencia. Ahora, mira, hay dentro de esto, mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, entonces soy hijo de Dios. No, recordemos, para ser hijo de Dios, tienes que declarar y tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Y entonces el Espíritu Santo es el que viene a dar precisamente este nivel y esta autoridad. Y otra cosa, la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es los hijos de ira. Mira, yo voy a leer una parte de la palabra de Dios
Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 nos dice lo siguiente. Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la gente muchas veces está muerta en sus delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuando la gente sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces hay hijos de ira. Una persona no puede ser adoptada siendo un hijo de ira. Pero no estamos hablando de que sean enojones, sino estamos hablando de la ira de Dios. Cuando Dios rechaza el pecado, Dios no permite este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, nuestros delitos y pecados nos alejan de Dios. Y esto es algo muy importante. Fíjate, aquí nosotros entendemos una cosa. Satanás, cuando la gente vive, cuando vivíamos en esto, Satanás enseña egoísmo, pecado, desobediencia. Se camina ciego en su propia voluntad, ¿no? O sea, todas las obras de la carne. Exactamente. Iras, contienda, disensiones, orgías, etcétera, etcétera. Bueno, creo que se cortó un poco la llamada, la transmisión, pero vamos a tratar de retomarla nuevamente. Perdón, seguimos transmitiendo. Aquí estamos. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. Espero tenganos paciencia. Ahorita vamos a tratar de restablecer. De reanudar la comunicación. La comunicación. Estamos transmitiendo directamente hasta Estados Unidos, en Brownsville, Texas. Desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Sí, desde Mérida, Yucatán, precisamente, hasta la República Mexicana. Desde la República Mexicana hasta allá. Mira, para hacer un paréntesis, estamos hablando precisamente de la adopción espiritual. Entonces, aquí ya estamos otra vez conectados nuevamente, querido Javier. ¿Sí me escuchas? Sí, pastor, estoy escuchando. Lo que pasa es que tenía un mensaje que se nos cortó la luz y se nos apagó la radio, el teléfono, todo, quedamos en la oscuridad aquí. Ya nos hemos reconectado de nuevo, así que ahora volvemos a entrar de nuevo, pastor. Ok, entonces... ¿Desde dónde reanudamos? Entonces? Reanudamos, bueno... había quedado estaba empezando a hablar del levirato. Ok. Bueno, pero entramos en esto para nuevamente. Entonces, lo que quedamos nosotros en este aspecto, allá y retomando en esto, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La diferencia que nosotros hablábamos de las dos adopciones, ser adoptados como hijo de Dios y ser adoptados como hijo de un hombre, pero ser adoptado espiritualmente. Retomando, existe la adopción en el cuerpo, existe la adopción en el alma, pero también existe la adopción en el espíritu. Porque el Señor nos dice que herencia de Dios son los hijos habidos en la juventud. Entonces hablábamos que esa herencia de Dios, que es el hijo, viene con una carta de autorización de propiedad para el padre. Exactamente para la persona que va a hacer la herencia. No se deja una herencia al aire a ver a quién le toca, sino tiene la herencia un destinatario. Entonces, espiritualmente, ese niño, ese espíritu de ese niño
sabe que le pertenece a un hombre en especial. Entonces, cuando un niño es huérfano o es adoptado, le sigue perteneciendo al varón que Dios dispuso como padre. Pero entonces se tiene que hacer lo que se llama la adopción espiritual, porque uno se tiene que parar delante del mundo espiritual y decir: yo tomo a este hijo a este niño como mi hijo, y delante del mundo espiritual yo declaro que desde el día de hoy lo acepto como mi hijo. Entonces ya eso es una adopción espiritual. Es una adopción espiritual. Ahora, la palabra de Dios, vamos a retomar esta parte para que quede bien claro. En el Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados, somos pueblo suyo, pasamos a pertenecer a través del Espíritu Santo a la familia de Dios. El Papa, como yo les decía anteriormente, el Papa dice que todos son hijos de Dios. No importa la desviación sexual que tengas, la preferencia, si te gustan hasta los animales, lo que creas, no importa si eres ateo, no importa la religión, si eres musulmán, eres hijo de Dios. Y la realidad es que esto no es cierto. Mucha gente cree que porque tiene su imagen, porque tiene su virgen, porque tiene su medallita, o que tiene su crucesota, o la Virgen de Guadalupe ahí en la pared, cree que ya esto lo hace hijo de Dios porque le dice madre, pero esto no es cierto. La diferencia es que toda la creación es obra de Dios, pero nosotros todos somos criaturas. Criaturas de Dios. Creación de Dios, pero es hijo solo aquel que le llama padre. Aquel que le llama padre, me dice más, a todos que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. Pablo nos habla de que el creyente nos vuelve a través del Espíritu Santo. Nosotros somos adoptados, somos ya esa familia espiritual, tenemos un lugar como familia en el cielo. Pero también tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Como hijos tenemos derechos y obligaciones también espirituales, ¿verdad? Ahora, mira, la palabra de Dios ahí mismo en el Juan dice que hay hijos de la sangre, hijos de la carne e hijos de voluntad de varón. Y también lo que estábamos leyendo hace rato en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según operaba el príncipe de la potestad del aire, que en este caso viene siendo Satanás. Y habla ahí específicamente de los hijos de ira. Pero no es que el hombre se enoje, no es que el hombre sea enojón o que esté molesto. Lo que sucede aquí, hay una cosa muy importante. No es la ira del hombre, es la ira de Dios. Porque Dios no puede permitir el pecado, no puede permitir todo esto. Esto le lleva a ira aparte de Dios. Cuando el hombre vive en delitos y pecados, está alejado. O sea, en rebelión total. Y hay una cosa, sin Cristo estamos muertos. Satanás, ¿qué es lo que enseña? Egoísmo, pecado, desobediencia. Y el hombre en desobediencia camina como ciego a su propia destrucción, viviendo en sus delitos, en su carne y pecados. Hijos de ira, por lo tanto, son hijos de Dios. Ahora, por lo tanto, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Yo quiero leerte una parte. Ahora hay una cosa. Si estamos hablando de una diferencia entre los hijos de ira y los hijos de Dios, pues el hijo de Dios es aquel que obedece al Padre en todo lo que el Padre dice. No podemos nosotros decir que nada más vamos a obedecer una parte de la Biblia, que es algo muy común en la actualidad. Hay gente que lee la Biblia y no le conviene lo que dice. ¿Por qué? Porque está haciendo todo lo contrario. Entonces dice, no, yo no estoy de acuerdo con la Biblia en eso. Te quiero decir que si no estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, no estás de acuerdo con Dios. No puedes ser hecho un hijo de Dios, entonces te conviertes en todo lo contrario. Mira, te conviertes en un hijo rebelde, te conviertes en un hijo desobediente y vienes siendo un candidato a la corrección de Dios porque tú ya te declaraste hijo de Dios. Ahora, cuando alguien no es hijo de Dios,
es hijo de Satanás. Y mira, aquí hablamos de una cosa muy importante. Dice, bueno, ¿y quiénes son los hijos de Satanás? Los drogadictos, esto, entre ellos, desde luego, pero muchas veces los religiosos. Sí, ¿me hiciste un comentario, Javi? Sí. Ok, continuamos. Tú me avisas cuando entremos al receso. Pero mira, yo quiero hablarte de esto, de los judíos creyentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31, nos habla de la libertad. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, eran judíos creyentes: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que vamos a ser libres? Jesús respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces la esclavitud, lo que nos separa de Dios como hijos, o que no nos da acceso a ser hijos, es precisamente el pecado. Y es muy diferente. Un cristiano peca y se arrepiente, pero un hombre pecador, un hombre que es hijo de Satanás, se deleita. Dice: estuve anoche en una borrachera con chamacas, y lo presume y lo pone en las redes sociales. Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo no hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y ahí, en esto, Jesús en el 42, bueno, el del 41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un hijo tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he venido. Pues vosotros me envían de mí mismo, sino que del que me envió. Y luego después termina diciéndoles que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, en el versículo 44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí la gente, aunque sea religiosa, está teniendo una adopción o una paternidad diabólica. Ahora, es importante entender lo que es el linaje en la paternidad. Cuando nosotros leemos el libro de Esdras, y fíjate, esto es algo muy importante, el libro de Esdras nos habla del decreto de Ciro, y estoy siendo muy rápido para que entendamos todo lo que es. Ciro, en el capítulo 1, hace un decreto para que el pueblo regrese a Jerusalén y empiecen a edificar la casa, y les entrega todo lo que Nabucodonosor se había llevado 70 años atrás. Pero en el capítulo 2, cuando ya empiezan a ordenarse, empiezan a buscar su cobertura sacerdotal, en el 62 dice: estos buscaron su registro de genealogía y no fueron hallados, y fueron excluidos del sacerdocio. Mira, cuando una persona no encuentra su genealogía, es excluida. Cuando no encuentra dentro del pueblo judío. Pero te recuerdo, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos y creemos en su nombre, nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Esta es una hermosa bendición de ser adoptados, entrar en la familia de Dios. Esto es maravilloso. La Biblia dice que nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, decimos papito. Abba quiere decir papito. Así es de que nosotros tenemos que entender que cuando un niño es adoptado civilmente, tenemos que hacer esa adopción espiritual. ¿Qué es esto? Cambiar la paternidad espiritual del niño a nuestra paternidad espiritual. Exactamente. Te tienes que parar delante del mundo espiritual y declarar: este niño
que estaba destinado a fulanito de tal, ¿verdad? Ahora él lo rechazó o él se fue, él se murió, lo tienes que declarar y ahora yo me paro delante del mundo espiritual y lo tomo como mi hijo. Su paternidad pasa a ser mía. Ahora, yo quiero hablarte un poco acerca de esto. Mira, la palabra de Dios nos habla en el Salmo 127 de que los hijos son herencia de Dios. Dice que son saetas en manos del valiente. Bienaventurado, el Salmo 127, este salmo fue escrito por Salomón, o Shalomo, que quiere decir pacificador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero dice la palabra ya en el Nuevo Testamento que nos da voluntad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí está en esta parte que nosotros somos herencia de Dios entregada a padres. Y las flechas tienen tres características. La flecha tiene punta, tiene cuerpo y tiene el timón. El timón en este caso son las plumas que lleva al final, que son las que dirigen. La punta de la flecha era formada de una amalgama de dos metales. En aquel entonces había hierro y bronce. El hierro significa la fuerza, ahora es acero, significa la fuerza, el carácter fuerte. La punta de la flecha es el alma. Y llevaba bronce porque el bronce lo que es que da fuerza y algo muy importante. Ahora, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros entendemos que somos nosotros herencia de Dios, que somos parte de esa herencia de Dios, entonces nosotros podemos entender que Dios nos ha amado. Y esto es algo muy importante. Ahora, ¿qué sucede cuando un niño es adoptado en la parte física, en la parte civil, que quiere decir que le das una identidad, le das un apellido, le das una herencia, en fin, te declaras responsable delante del gobierno, del lugar donde tú vivas, ¿verdad? Por ese niño. Pero si no has hecho la adopción espiritual, muchas veces ese niño, su espíritu siempre va a saber que le pertenece a otra persona. Y cuando ese niño empieza a tener su desarrollo físico, cuando empiezan a cambiar sus características, empieza a madurar sexualmente, etcétera, etcétera, ese niño empieza a tener rebeldía porque su espíritu siente que no pertenece a ese lugar. Muchas veces nos hemos encontrado con casos de niños que, aunque no sabían que eran adoptados, ellos todo el tiempo sentían había un rechazo, había un rechazo de parte de ellos a sus padres, y cuando se vuelven adolescentes, cuando entra esa etapa de conflicto, empieza a ser peor, porque entonces se manifiestan las herencias de parte de los padres originales. Entonces es muy importante que una persona que adopta un niño cambie la paternidad espiritual, porque si no, esos espíritus heredados, es que mira, esas maldiciones heredadas sí, de los padres anteriores se manifiestan. Porque así como hay ADN físico, como tiene características del padre, los ojos, el cabello, incluso hasta la voz, el carácter, hasta a veces tosen igual que el abuelo que ya falleció, que ni siquiera lo conocieron, o caminan de manera chueca como el abuelo. Entonces, aunque no lo conocieron. Y muchas veces el hombre se divorcia, la mujer se divorcia, y dicen después los tuyos, los míos y los nuestros. Pero resulta que cuando están chiquitos, cuando todos empiezan, dice, tú tienes tus tristezas, yo tengo mis tristezas, tú tienes tus pobrezas, yo tengo mis pobrezas, tú tienes tus soledades, yo tengo mis soledades, vamos a contar nuestras soledades, nuestras pobrezas, así, pero dicen pobrezas o nuestras tristezas. Entonces se hace nuestras desgracias, se hace una gran desgracia, una gran tristeza, una gran pobreza, y esto afecta a los niños, afecta a todo el entorno, porque a veces los hijos de uno viven injusticias de los hijos del otro. Algunos quieren tomar el liderazgo y entonces el padre no hace la adopción. Los hijos incluso a veces llegan a matar a los padres
que los adoptaron. Así ¿Por ha qué? habido Porque muchos se casos revelan. en Ha habido Estados muchos Unidos. casos acerca de esto, ¿no? Ahora, tú estás hablando ya no de una adopción de un niño que haya sido huérfano, estás hablando de una adopción que se haga cuando un hombre y una mujer que han estado casados anteriormente se unan y junten a sus hijos también. Aquí no puede haber una adopción espiritual porque el padre todavía existe, y más si el padre civilmente se hace cargo de ellos, no ha dejado de cumplir sus obligaciones en cuanto a cuidado, en cuanto a manutención. El esposo de esta mujer no se puede convertir en padre espiritual, simplemente se puede convertir en un amigo, en un apoyador, pero no en un padre, porque todavía sigue teniendo padre. Pero hay una Esa es cosa la muy, gran hay diferencia. una cosa muy importante. Esto se tiene que llevar al altar y se tiene que hacer Sí. en el altar y hacer el padre que se divorció o que se separó y el hijo queda al garete y lo toma el otro papá. Entonces, cuando un hijo tiene dos coberturas, entonces el niño entra en confusión. Es como un monstruo de dos cabezas. Es como un por monstruo de decirlo. dos cabezas. Entonces el hijo tiende a ser una flecha rota. Ya no es una saeta que dé en el blanco, No, sino no, es una flecha rota. Y esto afecta e infecta el alma. Mira, yo quiero ponerte un ejemplo cuando un hijo no se adopta o no se hace correcto o no se hace de una manera adecuada. Eso es en la Quiero Biblia. hablarte de Abraham, el padre de la Claro, fe. Dios nos pone siempre ejemplos de todo lo que vamos a vivir en la Biblia, lo encontramos siempre. Mira, Abraham tuvo 3 grupos de hijos. El primer hijo, recordemos que Abraham tenía alrededor de 80 años, no podía tener hijos, se casa con Sarita. Sarita tenía 10 años menos que él. Sarita ya no estaba en posibilidades de tener un hijo y entonces le dice que se llegue a su sierva Agar, a la egipcia. Agar quiere decir, fíjate, Sarita, qué lista. Agar quiere decir la que anda sola, la mujer que anda en soledad, para que no le reclamaran, para que no tuviera problemas. Entonces tienen un hijo y ese hijo pasa a ser parte del patrón de la casa, del dueño, que en este caso es Abraham. No era Abraham, era Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido. Y después de esto, tiene otro hijo. Precisamente tiene a Ismael con Agar. Ismael quiere decir el que Dios lo oye. Ismael, el que Dios oye. Samuel, el que oye a Dios. Entonces, Dios bendice a Ismael, le da, lo vivifica en medio del desierto. El problema es que después de esto y de dónde venía y las raíces que tenía agarenas, entonces ellos se forman odio, se forman rencor y resentimiento, y de ahí surge, Ismael tiene 12 hijos, forma 12 tribus, lo que es todo el frente árabe, todos los países árabes que se convierten en enemigos de Israel, en enemigos de Isaac. Ahora, después de esto, tiene un hijo de la sangre, un hijo de la dicha, un hijo del gozo, un hijo del amor, de la voluntad de Dios. El primero fue de voluntad de varón, el segundo ya fue hijo de la sangre, hijo de parte de Dios como una bendición. Y este hijo, Isaac, y este hijo recibe toda la herencia, todo. Y después de esto muere ya Sarita y llega el momento en que Abraham, ya que muere, tenía cerca de 140 años, alrededor de 140 años, y entonces se casa con Setura. Setura quiere decir fragancia, era la que llevaba a ofrecer el sacrificio al templo, era la que llevaba todo el aroma, los inciensos y todos los preparativos para entender. Y Abraham hacía las veces de sacerdote, ¿no? Entonces ve a Setura y seguramente oliendo bonito, porque Setura quiere decir fragancia,
aroma agradable, y tiene 6 hijos con ella: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y fíjate una cosa muy importante: Simram quiere decir el que canta con vino. O sea, aquellos de hijos de la noche loca, hijos de una noche de copas. Abraham ya a los 150 años teniendo hijos, bueno, esto es, sí, 150 años teniendo hijos, esto es impresionante, ¿no? Estos hijos se vuelven enemigos acérrimos de Israel. Entonces, qué tremendo es todo esto por no tener el cuidado, por no ser adoptados, por no tener el cuidado de hacerlo. Ahora, Abraham, ¿por qué lo hace? Abraham lo hace porque él en su desesperación no podía tener hijos, pero no había entendido lo que Dios le dijo: haré de ti una gran nación. Mira, quiero volver un poco más atrás a Génesis capítulo 12, que esto es muy importante. Cuando sale y por qué sale. Abraham recibe, Abraham vivía en Ur de los caldeos, es Caldea, Kadum, hoy viene siendo Irak. Entonces, Abraham tenía a su padre era Taré, y tiene a 2 hermanos. Abraham era el mayor. Entonces, Abraham recibe la estafeta de Noé, recibe el legado espiritualmente. Algunos dicen que tuvo contacto con Noé. Por los tiempos pudo haber sido posible, ¿no? La historia nos habla de eso, pero esto no está escrito en la Biblia. Entonces, y también la historia, el antecedente dice que llega Abraham lleno de toda la esencia, de todo el amor a Dios, de todo. Y dice la palabra de Dios que la familia de Abraham, la familia de Taré, padre de Abraham, eran malos y se dedicaban a hacer terafines. Fíjate, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos que vivían... No era que eran malos, sino que eran pecadores. Eran pervertidos, eran hombres diabólicos. Tenían toda la educación de las tribus que le rodeaban. Exacto. Entonces encontraron una forma de hacer negocio. ¿Y qué eran los caldeos? Fíjate, los caldeos eran los magos, astrólogos, encantadores, y en el libro de Daniel nos lo pone como algo preponderante. Y cuando Abraham llega, dice la historia, esto no lo dice la Biblia, dice la historia, y ahorita está pasando Génesis, y ahí en Génesis también trata esto. En una serie muy interesante que te la recomiendo por televisión. Entonces habla de que Abraham llega y quema el negocio de su hermano, de su hermano Aram, y entonces el hermano muere y voltea a Abraham y ve a Lot. Entonces, ya volviendo a la Biblia, le dice: salte de tu casa y tu parentela, vete. ¿Cómo te imaginas que Abraham románticamente se iba a llevar a la mujer más hermosa de ese tiempo del mundo, que hizo temblar al faraón, a Abimael, los hizo temblar, que le dieron riquezas y grandes cosas a Abraham, que lo llenaron de joyas por Sara, ¿verdad? Imagínate, era una reina de belleza mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas que Abraham se llevara a su mujer a vivir al desierto? Sin embargo, se va porque le dice: salte, vete ya, salte de tu casa y tu parentela. Y Abraham voltea, ¿cumplió esto? Vio al hijo huérfano. Vio al hijo huérfano, vio a Lot, y se llevó a Lot, y se llevó a su padre, pero le dijo: salte de tu parentela. Esto trajo consecuencias terribles. Abraham adoptó a Lot en el cuerpo, porque le daba de comer, porque lo alimentaba. Lo adoptó en el alma. Fíjate qué interesante. Porque lo cubría, lo amaba. Porque lo cubría y porque expuso su vida
para rescatarlo. Lo guiaba. Lo guiaba. Aun cuando Lot, que quiere decir oscuro, eso significa Lot fue desobediente. Cuando le dice a Dios, ¿a quién le voy a heredar? Ni modo que le herede a mi siervo. Pues ¿por qué no le heredas a Lot? Porque no quería, porque sabía su raíz. Porque sabía su linaje. Sabía su linaje. Él lo adopta. Espiritualmente, no. Físicamente, sí. En el alma, sí. Pero en el espíritu, no. Esto nos da a entender que de ahí surgen Moab y Amón, que vuelven a ser enemigos de Dios. Entonces, la adopción puede ser muy romántica, pero si no se hace adopción por parte de Dios para ser sus hijos, y si no se hace adopción espiritual a los hijos que vas a recibir, va a haber problemas. Muchos problemas. ¿Qué sugerimos nosotros en esto? Ir y pararse en el altar. Y pararse en el altar y hacer una declaración delante del mundo espiritual. Aunque nosotros no lo veamos, en el mundo espiritual, existe muchísimas cosas. Entonces, cuando tú te paras en el altar y declaras, yo fulanito de tal, recibo en este momento a este niño, hijo de fulano de tal. Si no lo sabes, simplemente dices, hijo de otro padre, al cual Dios lo heredó, al cual Dios lo dio como herencia. Yo lo tomo para mí y declaras el nombre de tu nombre, y entonces yo lo cubro ahora como padre. Él viene siendo mi hijo, y todo lo que el mundo espiritual quiera con él, ahora se las va a ver conmigo. Ese es algo muy importante. Ahora sí que lo que quieran con él, todo tiene que pasar. Hay algo muy importante. Mira, cuando una persona románticamente adopta a un niño, va a una casa de cuna, va a algún lugar de centro de adopción. Ahorita en Estados Unidos, o creo que en Europa, están haciendo buzones para que ahí van y dejan a los niños en el buzón y se van. Para que el niño sea protegido, cuando menos de las nevadas, ¿verdad? Esto es terrible, definitivamente. Pero muchas veces no sabe ni quién es el padre. O la casa que da adopción, o el hospicio, no sabe ni quién es el padre, ni quién es la madre. Porque los recogen de la calle. Porque los recogen de la calle, o porque no investigan, o a veces sí investigan, pero la persona tiene prohibido o tiene vedado el preguntar esto. Y es importante saber antecedentes, así como hay ADN físico, también hay ADN espiritual. Para el pueblo de Dios es muy importante el linaje. Estábamos hablando hace rato de que estaban haciendo la lista de los sacerdotes y que cada uno estaba revisando su linaje. Para la adopción, la adopción en entrar en el sacerdocio. Sí, pero para cuando ellos entraban en el sacerdocio tenían que demostrar el linaje del cual venían. Entonces, cuando un niño no puede demostrar el linaje que tiene, tú te puedes parar delante del mundo espiritual y decir simple y sencillamente, este niño ha sido dado por Dios como herencia de él a otro hombre, pero ese hombre ya no existe, lo rechazó, o tú vas a mencionar la causa por la cual el niño, o tú no sabes el nombre del padre original. Y entonces dices, desde el día de hoy, delante de Dios, por misericordia y delante de todo el mundo espiritual, me paro y yo tomo la paternidad de este niño. Pido a Dios que me ceda la paternidad de este niño, a mí que soy fulanito de tal. Y entonces a partir de hoy, todo el linaje de él viene siendo mi linaje. Ahora, hay una cosa muy importante a este respecto. Mira, un árbol de naranjas da naranjas, un árbol de manzanas da manzanas, un hijo de una prostituta o un hijo de un asesino, de un violador, de algo, definitivamente tiene este tipo de cosas. Espíritus. Él tiene este tipo de cosas espiritualmente, este tipo de espíritus. Entonces es muy importante cancelar desde ya en el altar. Antiguamente se hacía una ofrenda y se presentaba una ofrenda de paz. A mí me han dicho, hermano, ¿qué hacemos acerca de esto? Bueno, yo te sugiero que entres a Radio Everest, saques una copia de esta enseñanza y la transmitas, o que te pongas en contacto con nosotros
a través de Radio Everest o a través de nuestro Face. Y entonces que copies esta enseñanza, que tú la tengas. Decides adoptar a alguien, se tiene que hacer las cosas en la voluntad de Dios. Mira, cuando una persona va a comprar un carro, lo correcto es ir al altar, a la iglesia y decirle: pastor, quiero comprar un carro. Y lleva el llavero y que oren por él. Cuando va a pedir trabajo, lo ideal es que lleve la solicitud y que oren por su trabajo. Ahora, si va a adoptar un hijo, pues con más razón. Si va a llevar un perrito, pastor, mira, quiero, no que lo unjas, ¿verdad? Porque se unge a las personas, pero sí una parte de la compañía de la casa. Todas las cosas que hacemos es para Él, por Él, y debemos de tomar en cuenta a Dios en cada una de nuestras decisiones. Así es, los hijos es una de las cosas más importantes. Dios siempre va a poner el matrimonio como algo muy importante porque de ahí viene la familia. Él bendice y nos da la autoridad para nosotros ser co-creadores, copartícipes con Él en la creación de un niño, pero no nada más en la creación física. En este caso de la adopción es la creación espiritual, porque cuando tú adoptas a un niño, le vas a pasar tu manera de pensar, tus sentimientos, tus hábitos, tu familia, tu educación, todo se lo vas a pasar. Vas a sembrar en él todo lo que sembraron en ti. Por eso es tan importante que tú hagas el cambio de paternidad espiritual, porque si no, el niño y el espíritu de ese niño vas a ver que siempre pertenece a otra persona. Entonces siempre va a haber un poco de rebeldía o un poco de frustración en el niño. O mucho. Mira, yo quiero hablarte acerca de esto porque la gente popularmente dice la sangre llama. Ahora, yo les he dicho en algunas ocasiones, he estado predicando acerca de la voz del corazón y acerca de la voz de la sangre. La gente no cree que la sangre habla, que la sangre llama, pero la Biblia habla, dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces la sangre tiene vida y tiene un tipo de voz o un tipo de comunicación, sería la palabra correcta. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Entrar en contacto de corazón, de nuestro corazón, del corazón de Dios a nuestro corazón y de nuestro corazón al corazón del Hijo. Eso es algo muy importante. Puedes adoptar, es un acto de misericordia, no lo hagas como lucro, no lo hagas por si el niño está bonito o feo, gordito o cachetón, hazlo primeramente por un acto de misericordia. Por amor. Por amor. Y por amor que puedes representar a través de este niño y por ser un hijo de Dios. Porque siendo hijos de Dios tenemos que manifestar lo que Él es. Así es de que lo más grande para Él es el amor. Y esto es algo muy, muy importante. Entonces, concluyendo todo, hay dos tipos de adopción espiritual. La adopción de parte de Dios a nosotros, por lo cual clamamos Abba Padre, y lo dice la palabra de Dios. Somos adoptados hijos suyos por la pura gracia. Efesios dice, por el beneplácito de su gracia, porque a Dios le plació adoptarnos. Por eso es muy importante. Nosotros pasamos a esa adopción espiritual. Dice, como comentaba mi esposa, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. Nosotros somos escogidos directamente del corazón de Dios. Llegamos a la tierra, somos tomados hijos. El problema es que muchas veces el padre desecha a los hijos, los hace a un lado, no los quiere. Y entonces ese hijo te va a llegar a ti con carencias físicas, con carencias almáticas, con carencias sexuales, con contaminación y con una afectación espiritual tremendamente. Tienes tú que hacer un trabajo muy importante. No es el que tú lo alimentes nada más. Es bueno que lo alimentes. No es el que tú lo eduques
nada más, es el que tú estés al pendiente de su vida espiritual. Ahora yo quiero aquí hacer una anotación. En la actualidad, muchísima gente tiene por orgullo el declararse, yo soy padre soltero, yo soy madre soltera. A mí el papá de estos niños me abandonó, pero yo lo puedo sacar adelante, yo soy padre y madre. Yo te quiero decir una cosa, uno no puede ser padre y madre. Dios nos ha dado a cada uno un papel que cumplir y que cubrir en esta tierra. No hay sustitución para el papel de padre o madre. Yo no puedo ser hombre, así como Dios nos ha hecho hombre y mujer. Yo no puedo ser hombre, mi esposo no puede ser mujer. Siempre va a ser hombre desde que fue creado por Dios hasta que algún día encuentre sus huesos y alguien le haga un examen, van a decir, este fue hombre. Entonces, como mujer y como hombre, yo te invito a que tomes responsabilidad de tus propios actos y tus propias decisiones. De su papel. Ahora, fíjate. De lo que haces tú con tu capacidad que Dios te dio de procrear, de ser un procreador con Él. No deseches ni la obligación ni el privilegio de ser padre. Porque no hay sustitución para el papel de eso. Ahora, hay una cosa, cuando la mujer dice, yo soy padre y madre, como dice mi esposa, esto no es correcto. Entonces, ¿quién es el padre? Si no te casas, el padre viene siendo Dios. Lleva al altar a ese niño y entrégalo y dile, Señor, te entrego a mi hijo, adóptalo desde chiquito. A menos de que ya te cases, ¿verdad? Entonces, esto es a grandes rasgos. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Si tienes alguna pregunta, mándala tanto a Radio Everest como a nuestro Facebook y estamos allá al pendiente. Querido Javi, ¿puedes decir la página, por favor? Sí, pastores, la verdad que muchísimas gracias. La página donde nos pueden encontrar es a través de Everest Radio 100.7 FM, nos encuentran ahí en Facebook, y si no, también pueden buscar nuestra página en internet, es www.radioeverestusa.org. Esa es la página donde nos pueden encontrar también a través del internet en la página web. Sí, de todos modos yo voy a poner toda esta información en el Face. No sé si tenemos tiempo para orar, despedirnos, saludar. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía no queda el tiempito como para que puedas cerrar ya con una oración y la verdad, pastor, nuevamente antes de darte lugar a la oración, agradecerte a ti, a tu esposa, la verdad, la enseñanza que nos tiraron hoy, muy edificante, muy buena, y la verdad, agradecido, porque siempre que te hemos invitado y has podido compartir con nosotros, nos has bendecido con las enseñanzas, pastor. Así que muchísimas gracias nuevamente, y si puedes cerrar con una oración, mucho mejor todavía. Amén. Vamos a orar pues. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti para ponernos primeramente a cuentas y declarar que tú eres nuestro Padre. Tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que tú nos sacaste del vientre de nuestra madre. Criaturas somos, ovejas de tu prado, y ahora te pido que seamos también nuestros hijos, tus hijos, al reconocer que eres nuestro Padre, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo te pido por cada una de las almas que han escuchado esta enseñanza, si tienen la adopción, si un padre tuvo hijos y que no son de la mujer, o la mujer tuvo hijos que no son del varón, que exista esa adopción espiritual para que puedan integrarse y puedan ser sanados los corazones. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y muchas gracias, Padre, porque nos permites esta comunicación a diferentes ciudades y países en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les mando una bendición desde aquí, desde Mérida, y les digo que hasta que el Señor nos vuelva a permitir reunirnos. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones.